Saludos a todos desde la revista 1%. Bienvenidos a este segundo programa de Atranca Limpia como homenaje al periodista Andrés Pascual, que como ya les he dicho no está, pero está aquí con nosotros. Les agradezco a los que me están escribiendo por la revista, pidiéndome la revista 1% desde varios estados. Creo que tengo más estados en los Estados Unidos de los 50, tengo más de la mitad que tengo personas que me las han pedido. Yo realmente estoy muy agradecido con eso. Sin embargo, también me dice que algo de lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Quiero decirles que me han escrito muchas personas diciéndome que ya no están suscritos a mi canal. Parece que por alguna razón YouTube lo quita. Revisen eso y las notificaciones, porque realmente a mí hace como un mes que el número de suscriptores no me crece, y cuando me crecen me lo quitan. Defend Florida, sí, ahí siempre dejo los links debajo de cada video, las personas que viven en la Florida, y es un movimiento de patriotas en todos los estados. Pueden inscribirse, poco a poco nos vamos a ir organizando. Sí se va a hacer un movimiento de resistencia contra el socialismo, los Estados Unidos contra el totalitarismo, de cualquier manera que quieran llamar al gobierno ese que hay, porque eso es lo que es. Yo ahora les voy a hablar de cuentos de dinero. Normalmente sería historias de dinero, pero no, es que los políticos lo que hacen para sacarle dinero a los contribuyentes son cuentos. Y varias cosas que han pasado, que tengo ahora que son noticias. Por ejemplo, los cheques a los criminales. Estos cheques que después que aprobaron un paquete gigantesco los demócratas para supuestamente ayudar en esta situación que está pasando el país, y el porciento que le van a dar a las personas de eso es mínimo. Y le digo para aquellas personas que se pongan a dar las gracias o a decir que gracias a los demócratas, cuando en realidad fue el presidente anterior el que propuso el tamaño de cheque, pero además de eso, lo que pueden estar en contra de los republicanos, y que conste aquí que yo le tiro el fuego a los republicanos cuando los llevan, pero lo que pueden estar en contra de los republicanos es la cantidad enorme de millones de dólares que tiene ese paquete, que no tienen nada que ver con una ayuda a las personas, o sea, que son para otras cosas. ¿Y por qué lo meten ahí en el mismo saco? Como si el dinero y toda esa deuda que se está creando no deja de ser una deuda que vamos a tener que pagar nosotros, porque el dinero no sale del aire, aunque lo impriman en maquinitas como hace la Reserva Federal, pero que se le mande cheques a criminales, incluso que van a estar varios años en prisión. Realmente sigue siendo una falta de respeto al dinero de los contribuyentes, porque si algo, algún castigo debes recibir por cometer un acto criminal es perder determinados derechos que tienes, que como he dicho son tres y están incluidos todos en el de la libertad o en el de la propiedad. El otro es el del derecho a nacer, que lo tenemos todos al nacer, y no nos lo da el gobierno. Pero entonces, ¿por qué esto con la gente que está en prisiones? Bueno, ya le he dicho que eso forma parte también de una agenda de comprar votos de los demócratas, de los socialistas, con minorías. Y los que no han visto mi video de las 4 formas de dividirnos, que está ahí de hace poco tiempo, y yo les dije que en el video habían otras, que nos dividen en pequeños grupos. Los ilegales, la orientación sexual, las mujeres, que fajarlo con los hombres, los negros, los asiáticos, ahora últimamente los presos, es otra manera que tienen de comprar votos. Y si no, pregúntenle al señor LeBron James, junto con el millonario Michael Bloomberg, cómo le pagaron deudas a miles de presos que tenían con el Estado, y que eso no les permitía votar. Y si yo te pago a ti una deuda que tú tienes con el Estado, no sé, $10,000 o la que tengas, ¿por qué tú te crees que voy a votar si me pagan eso? O si yo se lo pago a alguien. ¿Es legal comprar votos? Por supuesto que no, pero eso lo están haciendo. O sea, tienen una política hacia los criminales de blandenguería con las leyes, porque si las leyes fueran más duras, aquí no pasaran las cosas que pasan y no estuvieran echándole la culpa a las armas, sino los criminales, que son los que hacen las cosas.
como el muchacho que mató a 14 adolescentes, fueron 17, pero 14 de ellos adolescentes, en una escuela aquí en la Florida hace más de 2 años, y pregúntenle dónde está. Si no está comiendo por lo menos 3 comidas al día y haciendo ejercicios en un gym en la prisión, porque todavía no hay ninguna decisión respecto a él. El día que le hagan un juicio sumario a estos criminales y a la semana los pongan donde los tienen que poner, en un lugar después de más allá, entonces yo estoy seguro que muchos de los que están haciendo estas cosas, estos actos criminales, pues se aguantarían un poquito para hacerlo. Pero como se pasan años ahí en la prisión y con apelación tras apelación viene esto. Pero sí el dinero, la falta de respeto con el dinero, bueno, cheques para los criminales que están cumpliendo años en prisión de ayuda. ¿Pagados por quién? Pagados por nosotros. Los maestros de San Diego, este es otro tema del dinero, porque los maestros, con el asunto de esta situación en la cual llevamos más de un año, fíjense cómo hablo de situación, porque a veces dices determinadas palabras aquí y te quitan los videos, por decirla nada más. Y ya he hablado aquí de esto, de lo que te quieren hacer, que es esto, en realidad es esto lo que viene. Los maestros en las uniones, cuando los gobernadores de los estados han exigido que se regrese a la escuela normalmente, porque ya es hora ya de acabar con esta situación, y ya he hablado en otros videos de por qué, que los niños vayan a las escuelas, que la escuela sea como antes. Bueno, cuando eso se ha planteado, las uniones de maestros reiteradamente se han puesto y han dicho que no, que eso es muy peligroso, porque las personas se pueden enfermar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los maestros al final se sienten más cómodos dando clases en su casa, o sea, no pueden ir a la escuela. Sin embargo, ahora en San Diego van a meter en un convention center más de 1.400 de estos niños que están dejando abandonados en las fronteras, y volvemos a la falta de respeto con el dinero, porque manipulan a las personas con sentimentalismo. No, que son niños, que hay que ocuparse de ellos. Desde luego que hay que ocuparse de niños que tengan una determinada situación por azares de la vida. Yo conozco uno, por ejemplo, que los padres fallecieron en un accidente de tránsito, y hay miles de esos casos. Pero estos casos que estoy hablando, o sea, estos miles que están llegando, ¿dónde están los padres? Porque a esos niños los padres no les pasó absolutamente nada, los mandaron ahí intencionalmente, en la inmensa mayoría. Y entonces ahora el contribuyente de Estados Unidos tiene que pagarle 3 comidas al día, pagarle a los maestros para que le den clases e instrucciones, y veo aquí teléfonos celulares para que llamen a sus familiares. O sea, están abandonados o tienen que llamar a sus familiares. E incluso bonos. Y cuando se reúnen ahí los políticos para aprobar estas cosas, para que la gente que trabaje aquí los pague, después vienen los otros a decirte que no, que tú eres un extremista porque tú no quieres que se ayuden a los niños. Cuando los primeros criminales de esta historia son los padres que mandan a esos niños solos ahí, y no es el gobierno de los Estados Unidos si se ocupa de ellos o no. Hay un antecedente de eso, porque 1, 2 o 3 o 4 niños se pueden quedar solos, pero más de miles y miles de niños, eso responde a una agenda. ¿Y de dónde sale? El tema es que los maestros tienen inseguridad para ir a las escuelas aquí a dar clases, porque es muy riesgoso, pero no tienen ninguna inseguridad para ir ahí a esos centros donde hay más de 1.000 niños, que también atravesaron varios países y que pueden venir con el mismo problema de salud que pudieran tener los niños de aquí. Pero para eso no, porque esto es una agenda. Para esto sí pueden ir, pero no pueden ir diariamente a darle clase aquí a los niños de los Estados Unidos. Y repito, esto no es un ataque a los maestros, y al que le toque, que le toque, si realmente se sienta en su casa y no quiere ir a dar clases, pero es un ataque más a las uniones de maestros que están controladas absolutamente por socialistas y por demócratas en todos los casos, porque no conozco una que no lo sea. Y si hay alguna unión de maestros que no sea demócrata, que venga aquí y me lo diga, me diga, mira, yo estoy en la unión y no soy demócrata.
porque eso es como, como el cuento de la Unión Soviética, cuando estaba el comunismo del ruso millonario, que le decían, dime el cuento del soviético millonario, y te decían, no, es que no existe ese cuento porque no hay ningún soviético millonario, de la misma manera que no hay ningún personaje de las uniones que sea republicano, de las uniones de maestros. Es algo como que no existe, como que está erradicado de ahí. Pero la falta de respeto con el dinero es absolutamente total. La gobernadora de Dakota del Sur, tengo la enfermedad la tengo de todo de esto que está pasando, se llama Kristi Noem, la información, la tengo aquí. Ella vetó un bill para este asunto de determinados hombres fuertes, de estos que van allí, que se levantan al día siguiente y dicen que son mujeres o que están atrapados, que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, no sé cómo es que dicen, o sea, bien, usted puede decir lo que quiera y percibirse como lo que quiera, pero la gente, las personas siempre olvidan el problema de dónde sale el dinero para determinadas cosas. De la misma manera que le hablaba del dinero que se le va a pagar a los criminales, o el dinero que se le va a pagar a los maestros para que hagan tal o determinadas cosas, o a los niños de esos lugares para tal o más cual cosa, que sale de las personas que están trabajando aquí. O sea, de la misma manera que hay que interiorizar eso. Yo le digo a estas personas, bueno, si tú te quieres percibir como algo que tú quieres ser, bueno, cómprate las pastillas de hormonas, los tratamientos, y págate, si te quieres hacer una reconstrucción en algún lugar de tu cuerpo, págatelo tú, o sea, no tengas que estar esperando a que otras personas te trabajen para pagarte una cosa que tú quieres ser o en la cual tú te quieres sentir. Porque repito, el sexo biológico, el biológico con el que tú naces, no se puede cambiar. De ahí para allá pueden haber una serie de determinaciones o criterios médicos, pero cuando tú naces con un sexo, eso es el que es. No lo puedes cambiar aunque te hagas 14 operaciones o tomes no sé cuántas cosas. Y los casos que realmente están en esa situación son muy pocos. Ahora, con tantas cosas de las cuales se tiene que ocupar un gobierno, ahí en Dakota del Sur está el veto de la gobernadora, que es republicana, pero ella se refiere al asunto de cómo van a competir estos hombres fuertes en eventos con mujeres, o sea, qué igualdad de condiciones tiene eso y qué tipo de equidad representaría eso para una mujer que se pasan en las feministas luchando por los derechos de igualdad de las mujeres ante determinadas cosas y ahora con esta agenda de los hombres entrándole a competir en deportes. ¿Por dónde van a luchar? ¿Por qué tipo de igualdad van a luchar? Pero yo vuelvo al tema del dinero. Porque los congresistas gastando sesiones para discutir estas cosas, gastando dinero que le estamos pagando nosotros con su salario, haciéndose proyectos de leyes, discutiendo horas y horas, temas con dinero de nosotros. O sea, ¿hasta cuándo este tema que implica a una por ciento de la población va a ser un elemento para nosotros estarle pagando esas enormes cantidades de dinero que ganan los congresistas y los senadores, que habría que empezar por ahí? Hay un senador de Georgia que se llama John Albert, senador de Georgia, del estado, senador estatal. No los dos senadores que ganaron ahora en la elección, que son demócratas, ganaron en la elección que hubo en enero, que fue una falta de respeto porque se hizo con las mismas reglas de las elecciones de noviembre en Georgia, donde no ganaba un demócrata desde 1992 y ahora no hay quien se crea que este señor, el ilegítimo durmiente que está ahí en la casa aquella, se crea que ganó las elecciones de Georgia, no sé con las condiciones que se hicieron en esas elecciones. Pero toda esta reforma electoral que están planteando los republicanos en Georgia, para mí yo sigo diciendo que es una burla, porque en primer lugar, ¿por qué no la hicieron antes de noviembre 3? En segundo, ¿por qué no después de noviembre 3 no cambiaron las reglas antes de las elecciones de enero? Para que entonces, aunque sea los senadores, hubieran tenido otro tipo de criterio para ser electos en las elecciones. Se hicieron las elecciones con la misma regla. ¿Hasta dónde se van a estar burlando de la gente y manipulando a las personas con un cuento para que las personas se crean esto? Pero independientemente de eso, por el otro lado viene el fuego de los demócratas,
diciendo que estas legislaciones que se están proponiendo ahí sencillamente para comprobar quién vota y quién no vota, son racistas. Como si la legislación no fuera igual para todo el mundo. Si usted es blanco o es negro o es chino o es rubio, tiene que presentar ahora para votar una identificación que sea válida y que se pueda comprobar que es usted que está mandando un voto por correo. O sea, todas las cosas que se están haciendo, para resumirla en 2 palabras, para saber quién vota y quién no vota. Los demócratas por un lado diciendo que son racistas y los republicanos por el otro haciéndolo ahora cuando tenían que haberlo hecho antes, porque parece ser que lo que tenían interés en sacar al personaje que estaba ahí en la Casa Blanca y mandarlo para Mar el Lago, porque el primero que está metido en eso es el gobernador de Georgia, que tiene negocios incluso en Georgia con las personas de este lugar, que de ahí está saliendo todo lo que está pasando aquí. Y ahora están los republicanos con sus proyectos de leyes y de cambios que no digo que no sean positivos, que no sean válidos, que no sean buenos, pero que tenían que haberlos hecho antes. Los demócratas diciendo que es racismo, que es leyes Jim Crow. Miren, las leyes Jim Crow, y esto es lo más cómico que hay en el mundo, son oriundos de los demócratas. O sea, ¿cómo van a acusar a los republicanos de ser gestores o abanderados de las leyes Jim Crow? Los que no han visto mis videos de los linchamientos, Jim Crow era un personaje interpretado por un actor que era Tom Rice. Allá en Nueva York por los 1830, 1832 ya Tom Rice era conocido, y él se pintaba la cara de negrito, que después lo hubo en Cuba en el Teatro UFO. Incluso hay un actor cubano, bueno, que personas mayores lo recuerdan, Enrique Arredondo, que hizo ese personaje mucho en el teatro, y muchos otros como Carlos Pou, etc. Jim Crow, personaje creado por Tom Rice. Al pintarse la cara de negrito aquí en tiempos de la esclavitud empezaron a llamarles a los negros respectivamente Jim Crow. Por ahí va un Jim Crow, venía un negro caminando, y ese tipo de cosa triste que pasó aquí manipulando las situaciones, y después ya cuando viene se produce la abolición, se termina la esclavitud y vienen, supuestamente liberan a los negros en el sur, pues le empiezan a pedir un montón de requisitos para que voten, que eran las leyes Jim Crow, que si tenías que tener una cantidad de dinero X, o si tenías que tener instrucción para poder votar. Y esos negros en esa situación, ¿qué instrucción iban a tener y qué dinero iban a tener? Y así lo hicieron en todos esos estados los demócratas durante casi 100 años, que lo he hablado aquí un montón de veces. Pero ahora dice el ilegítimo durmiente y los demócratas que lo que están haciendo en Georgia son leyes Jim Crow para que los negros no puedan votar. Es el colmo de la burla y de la manipulación, porque las personas que no conocen la historia, sobre todo los muchachos en las escuelas, pues se creen ese cuento y empiezan a acusar de racistas a los republicanos, ¿no? Porque ahora cualquier cosa es racista. La última cosa que le quería decir era el asunto de los suicidios en los Estados Unidos, cómo estaban creciendo a un modo alarmante. Y esto no lo voy a relacionar directamente con nada. Yo quisiera que ustedes llegaran a sus propias conclusiones, pero estoy viendo aquí que la segunda causa de muerte entre y te voy a decir muchachos de 10 a 34 años es el suicidio. Ahora, con una tendencia que está incluso creciendo, y yo pregunto, bueno, ¿por qué está creciendo en grados tan alarmantes el suicidio entre personas jóvenes aquí en los Estados Unidos, cuando tienes todas las condiciones para vivir prósperamente de la manera que tú quieras escoger? Y sin embargo se están suicidando? O sea, ¿en qué influyen esto los video games con violencia, las crisis existenciales, las cosas que se están enseñando en las escuelas y la pérdida de tu propia identidad como persona, que estimulan los izquierdistas en todas estas cosas? O sea, hasta qué punto esas cosas influyen en que muchachos jóvenes se suicidan. Y yo les digo esto porque la agenda que viene, y a pesar de todas las noticias o las cosas que yo les haya comentado hoy aquí, que son actuales, en lo que viene en los próximos años, y se lo digo y se lo vuelvo a repetir, es la relación entre esto que está aquí, que no se va a acabar,
Porque que decía aquí que esto se acababa después de la presidencia de Donald Trump y que habían hecho esto para sacar a Donald Trump de ahí, lo cual no les falta razón en ese punto, pero se equivocan totalmente cuando decían que se iba a acabar el día siguiente, que el país iba a volver a la normalidad. No, no, esto va a ser un mecanismo de control para convertirnos en esclavos, y el modelo que nos quieren implantar es este que está aquí. Este es el modelo, este es el tipo de ciudadano de ese lugar que quieren que nosotros seamos: esclavos del gobierno y esclavos de la izquierda. Y por eso yo le digo a ustedes en la revista 1%, no vayan a la izquierda, porque eso es lo que viene en los próximos años, esta agenda.